Discólisis cervical lumbar en un tiempo en el tratamiento y cura de las hernias de disco en una sola sesión cuando afecta tanto la región cervical como lumbar. Centro Integral de Ozonoterapia Médica, unidad médica especializada en el tratamiento y cura de las hernias de disco sin cirugía. A continuación, el procedimiento lumbar. El concepto de hernia discal se denomina hernia discal a la salida del material del núcleo pulposo a través del anillo fibroso roto. Se trata de una de las enfermedades más frecuentes hoy en día, probablemente por los nuevos hábitos de la civilización moderna, que es más sedentaria. La pérdida de componente muscular debilita la estructura compleja de la columna vertebral. A esto se añade la actitud mantenida en nuestro puesto de trabajo habitual, de la posición sentada e inclinados ligeramente hacia adelante, que hace recaer aún mayor carga sobre el disco que si estuviéramos en la posición erecta. Para colmo, de forma extemporánea e irregular, sometemos a un esfuerzo inhabitual a la columna, ya sea con ejercicios o deportes no bien controlados, esfuerzos en el trabajo o en la casa. Estudios realizados en los cuales se aplicó el ozono epidural marcan claramente una mejoría clínica en un 94% de los pacientes en la primera semana después del tratamiento, demostrando que el ozono por vía epidural ejerce una importante función sobre la descompresión del canal, influyendo básicamente sobre su contenido, es decir, las partes blandas, y no sobre su continente, que sería el hueso, lo cual justifica la aplicación de esta técnica como una forma más de tratamiento en la estenosis del canal antes de la cirugía. La ozonolisis epidural centra su acción básicamente en los efectos antiinflamatorios y analgésicos del ozono. El primero por su capacidad para oxidar compuestos que contienen enlaces dobles, disminuir el grado de hipoxia tisular y restaurar los procesos metabólicos corrigiendo el pH y el equilibrio electrolítico. Mientras que el segundo efecto está motivado por la entrada progresiva del oxígeno en la zona inflamada y la oxidación de los mediadores halogénicos, que participan en la transmisión de la señal nociceptiva al sistema nervioso central y por la disminución de la cantidad de productos moleculares tóxicos. El mecanismo de acción de la discólisis es muy simple. Una vez que se ha inyectado dentro del disco intervertebral, se disuelve en el agua intersticial y reacciona inmediatamente para formar un conjunto de especies reactivas del oxígeno, como el peróxido de hidrógeno y el radical hidroxilo. Estos reaccionan con los hidratos de carbono, proteoglicanos y colágeno, que son los componentes principales del núcleo pulposo, causando con esto su rotura. La reabsorción de estos productos hidrolíticos y del agua reducen el material herniado, y el exceso del ozono que sale fuera del disco intervertebral produce una infiltración intradural, con desaparición entonces del edema, una mejoría en la circulación sanguínea de los abundantes plexos venosos y arteriales intradurales y peridurales, facilitando con esto las condiciones metabólicas ideales y estimulando el factor de crecimiento básico de los fibroblastos, lo que favorecerá a su vez la reorganización del núcleo pulposo residual. En el año 2002, el doctor Alexandre de la ciudad de Treviso, Italia, presentó un estudio multicéntrico sobre una muestra de 6.665 pacientes tratados con discólisis percutánea con ozono, con un resultado de 81% en la abolición del dolor y un 12.5% de mejorados. Por lo anterior podemos concluir que actualmente la discólisis con ozono más la epidurólisis con ozono son el protocolo ideal para el tratamiento inicial de una hernia de disco, siendo un manejo totalmente conservador, no quirúrgico. En la columna cervical existen características anatómicas y funcionales específicas que la diferencian de las otras zonas en la columna vertebral. La primera y la segunda vértebra cervical son muy especiales, que son el atlas y el axis, y sirven para unir la cabeza con el resto de la columna vertebral. Tienen una misión caracterizada por su capacidad de sostener el peso de la cabeza
y permitir sobre todo los movimientos de rotación. El resto de las vértebras cervicales tienen que sostener menos peso que el resto de las vértebras dorsales o lumbares, pero han de permitir una gran movilidad a la cabeza en los 3 ejes del espacio. En tanto que en las apófisis transversas hay un orificio por donde pasan las arterias vertebrales que llevan la sangre a la parte posterior del encéfalo. Esto va ocasionando fisuras o roturas de las diferentes capas del anillo fibroso. Son los episodios de dolor en el cuello o cervicalgia aguda, que remiten espontáneamente con cierto reposo y tratamiento médico adecuado. Estas roturas se hacen con mucha mayor frecuencia hacia atrás y hacia uno de los lados, por ser la zona más débil del anillo fibroso. Pero cuando se rompe la última capa, la masa de núcleo pulposo se sale de su sitio, encontrando en su camino una de las raíces nerviosas que es aplastada o comprimida contra las paredes óseas que forman el agujero de conjunción. Esto va a ocasionar un cuadro doloroso más intenso y extenso, que se corre o irradia hacia una de las extremidades superiores, pudiendo llegar incluso a los dedos de la mano. Esto se denomina cervicobraquialgia. Si usted requiere mayor información en torno a este procedimiento no quirúrgico, no dude en contactarnos ingresando a nuestra página web o enviándonos las imágenes de su resonancia magnética en los teléfonos que aparecen en la misma vía WhatsApp. Centro Integral de Ozonoterapia Médica en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México.